Bueno, vamos a analizar el concepto de derivada. Estos son los temas de derivación, la presentación, el índice. Derivada de funciones, ¿no? Están trascendentales, exponenciales, logaritmos, trigonométricas, etc. Hiperbólicas, de orden superior. Voy a intentar leer todo de una. Aquí en la presentación de la unidad, aquí dice que la derivada de una función se presenta como un límite en particular. Sí, la derivada va a ser un límite. Muchas veces ponen el ejemplito de la velocidad. Personalmente a mí casi no me gusta. Me gusta más irme a los conceptos matemáticos. A ver, en términos generales, si tienes una curva, digamos esta, vamos a hacerla más creciente. La derivada, que es como una propiedad, es una propiedad local. Uno está en este punto x0. La derivada es la pendiente de una recta, vamos a poner la recta aquí, que es tangente a la curva f en un punto x0. Ese va a ser el punto de x0, f de x0. A lo que voy es que es la pendiente de una recta que es tangente. Esta es la ecuación de la recta. Esta, ojo, no hay que confundir, esta es la recta. Esta es su pendiente. Esta va a ser la derivada. ¿Ok? La derivada. Bueno, lo vamos a anotar después. A lo que voy es que nuestra derivada es la pendiente. No es la recta. No es la curva. Es la pendiente de la recta tangente en ese punto. En ese punto x0. A ver, aquí se puso un poco trabado. Ok, entonces es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y eso se va a describir como un límite, porque en realidad primero se empieza con una secante, digamos, voy a ponerle un color verde, así. Y como es tangente en dos puntos, bueno, secante en dos puntos, tomamos el límite cuando tiende a cero. Ahorita lo voy a explicar bien en la siguiente, cuando esto se va aproximando hacia la derecha. Ya en la parte verde nada más, ¿no? Es lo que vamos a ver geométricamente. Y entonces es como si este punto se juntara con este otro para hacer uno solo en el límite. Y se logra una recta tangente. Entonces así es como más o menos se va a definir. Para motivar la definición de derivada de una función en un punto dado, considera que se tiene una función f de x definida en un intervalo y. Ejemplo, aquí está esta cosa anaranjada. Esta es la curva f. El intervalo y va a estar aquí en el dominio, en x. Que contenga x0. Ojo, ahora sí lo contiene. x0 pertenece ahí. Intervalo, ¿no? Vamos a ponerle a como a ver. Ahorita va a ser más claro. Me voy a ir rápido en esta parte, de ahí nos vamos un poquito más lento. Aquí. Con x distinto de x0 y x suficientemente cercano a x0. Considerando la recta L de x que pasa por los puntos, estos dos, es la secante, esta recta es la secante. Ojo, la recta verde aquí es la secante. Es fácil ver que L de x tiene una pendiente
m de x igual a f de x menos f de x0 entre x menos x0. Te preguntarás por qué. Bueno, esto viene de geometría analítica. Ya ni siquiera es cálculo. De que cómo se definía la pendiente en geometría analítica. Bueno, agarrabas, tienes dos puntos de la recta. La pendiente era f de x menos f de x0 entre x menos x0. También se escribe a veces como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Así se definía la pendiente. También se define como m igual a la tangente del ángulo, ¿no? La tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este de aquí. Que si recordamos, pues iba a ser, la tangente es cateto opuesto entre hipotenusa. No, entre cateto, seno entre coseno o cateto adyacente. Si no me equivoco es así. Y pues es esta parte, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente de trigonometría. Y es por eso que queda así el numerador y así el denominador. Recordemos que la pendiente es como la inclinación que tenemos. Tiene que ver con la inclinación. Es la tangente del ángulo. Aquí falta una F. Entonces a esto le vamos a llamar M. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando pongamos esto en un límite? Pues va a ser la derivada. Es decir, cuando pongamos el límite, cuando esto tiende a 0, va a ser la derivada. Además, L de x intersecta las gráficas de f de x en al menos dos puntos. Por tal motivo, toma el nombre de recta secante, como se muestra en la siguiente figura. Ahora se tiene que observar qué pasa con la recta L de x a medida que x se acerca a x0. Eso ya sabemos, o sea, ¿qué va a pasar cuando x se acerca a x0? O sea, cuando está pasando que x tiende a x0. No cuando es igual a x0, es cuando x se está acercando a x0 por izquierda y por derecha, pero sin ser x0 igual. Aquí ponen el ejemplo, ¿no? O sea, recordemos que este es el cateto opuesto, ¿no? Y como este punto es f de x y este es f de x0, es el que está aquí y tiene una proyección aquí. Entonces, este lado rojo, voy a poner en azul. Esto mide igual que este por ley de los, digamos, paralelogramos o del rectángulo. Este es igual a este. Y de aquí también, bueno, este ya lo tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo querer ver es qué pasa cuando esta cosa tiende a 0. En realidad, o sea, si digo que x tiende a x0, es equivalente a decir que x menos x0 tiende a 0. Porque se va haciendo más pequeño. Entonces esta recta verde va caminando, vas caminando y se va pegando a este punto. Se va acercando a este punto. Y se va haciendo una recta tangente. Y la recta tangente tiene una pendiente. Y esa pendiente es la derivada. Recordemos, la forma de la recta es mx más c. Esta es la pendiente. Esta va a ser nuestra derivada. Geometría analítica.
Entonces aquí se observa, dice, se observa cómo el punto x, f de x, se aproxima al punto x0, f de x0. Aquí se ve cómo la recta verde se estaría aproximando, se va inclinando, digamos, se va acercando al punto deseado. Además, la discrepancia que existe entre la recta L de x y la función f de x es cada vez menor. Esas rectas secantes tienden a una recta que toma el nombre de tangente. Así es, la recta secante se va haciendo una recta tangente, la cual se define como una recta que toca en un solo punto a la curva, que forma parte de la gráfica de la función. En la siguiente sección explicará con más detalle el significado de la recta tangente. En efecto, recta tangente es aquella que toca a la curva o al círculo, por ejemplo. Si tienes un círculo así, y este es un radio, una recta tangente va a tocar al punto, va a tocar al círculo en un solo punto. Por eso se le llama tangente. Lo mismo pasa en una curva. Digamos, si tienes esta curva, una recta tangente sería una que toque un solo punto. O al menos que toque un solo punto dentro de un intervalo. Porque puede pasar que la curva esté así y que la recta lo toque en un solo punto, pero acá la vuelva a tocar. Entonces, si en al menos un intervalo lo toca en un solo punto, ya es diferente. Y es una propiedad local, pues. Si la cual se define como una recta que toca en un solo punto de la curva, se llama OK. En la siguiente sección se explicará con más detalle el significado de recta tangente. El comportamiento anterior es la motivación para la definición de la derivada en función de un determinado valor. Definición. Sea f de x una función definida en un intervalo i que contenga a x0. Se dice que f de x tiene una derivada en x0 o que f de x es derivable en x0 si y solo si el siguiente límite conocido como el cociente de Newton existe. Si el límite existe, es mejor dicho. Ok. Bueno, creo que se llama de otra manera. En realidad la definición original, si no me equivoco, es esta. Y de esto se tiene que es equivalente a este. Es decir, es igual. Acá es cuando h es igual a x menos x0. Por eso dije hace rato que x tienda a x0 es lo mismo que decir que h, o mejor dicho, tiende a 0. En caso de cumplirse lo anterior, se denota por f' de x o derivada de f en x igual a x0. A mí me gusta más esta notación, que es la de Leibniz, pero ambas se usan. Esta también se usa mucho para decir la enésima derivada, por ejemplo. O aquí. Además se dice que f de x es derivable en un conjunto S. En un conjunto S sí, solo sí. F' de x existe para todo x en S. O sea, en un intervalo. Hay que resaltar que los límites presentados en la definición son iguales, ya que haciendo h igual a x menos x0, se tiene que h tiende a 0, sí, solo sí, x tiene a x0. Por otro lado, f de x existe significa que x está lo suficientemente cerca a x0, que cumpla x en y. De manera gráfica, la derivada de una función f de x en un punto x0 es la pendiente, aquí dice, es la pendiente de la recta. ¿Qué forma tiene la recta? Mx más e. Tangente, o sea, que toca en un punto a la gráfica de la función f de x en este punto, como la muestra en la siguiente figura. Aquí está. Esta es la recta, la anaranjada. Esta es la función.
Este es el punto x0, bueno, f de x0, mejor dicho, este es el punto x0, f de x0. Aquí está x0, 0. Aquí está 0, f de x0. Acá está, bueno, x0, 0. Y aquí está, pues, la suma de ambos, ¿no? O sea, este punto más este punto. Lo dice muy feo. ¿Qué pasa si sumas esos dos? Bueno, pues obtienes este de aquí. Si sumas estos dos, pues va a ser igual a x0 más 0, pues es x0. 0 más f de x0, f de x0. Entonces, la derivada va a ser la pendiente de esta recta. La recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Esa es la derivada, la m. La pendiente. Dada una función constante f de x igual a 0, se tiene que la derivada es igual a 0 para todo x en R. La derivada de una constante es constante. Seguramente lo vamos a necesitar en algún ejemplo. Está en la página 6. En efecto, tomando la definición de la derivada se tiene lo siguiente. Es este límite. Ahí se tiene c menos c y eso es 0. Y pues el límite del 0 de una constante es la misma constante. Y ya. Ya puedes derivar cualquier constante, digamos, dentro de x de 5 es igual a 0. Cámbiale el 5 por cualquier número real y es 0. Incluyendo el 0. Dada esta función y x igual a 3, si se desea calcular la derivada de f en el punto 3, solo hay que aplicar la definición, en efecto. Sustituyes, o sea, tienes este límite, sustituyes lo que vale f de x0 más h, es decir, vas a sustituir el argumento, que es esto, en la x, y pues obviamente vas a tener, ¿quién es x0? Pues 3, aquí está, y le vas a sumar la h, y luego el 4 que está afuera, menos 2 por x0, que es el 3, más 4. Y aquí ya solo resta hacer cálculos algebraicos, ¿no? El 6 más 4 es 10, menos este 10 es 0. Y solo quedó el 2h. Aquí está. Pero el 2h se cancela la h con el de abajo y solo quedó el 2. El límite de 2 es 2. En resumen, o sea, esto se puede resumir así. Si tienes 2x más 4, como la derivada de una constante va a ser 0, o sea, aquí vamos a demostrar más adelante que se puede hacer como la derivada de una suma. Y esto sería como derivar este y sumarle la derivada de este. Pero la derivada de este es 0. Y la derivada de este va a ser quitarle la x. Mecánicamente así se va a ver más adelante, ya que haya reglas de derivación. Las vamos a demostrar con la ayuda de la definición. Lo voy a explicar en un video de introductorio, ¿no? Que para entender el concepto primero hay que tener unas cosas. Para entender la parte mecánica hay que entender pues otras más simples, pero que deben ir unidas teórica y práctica, ¿no? Teoría y práctica. Por lo tanto, la derivada de f de x, bueno, de f' de 3 es igual a 2.
Dada la función f de x igual a este, aquí se va a ver que la derivada de una función cuadrada, por ejemplo, si quiero derivar esto va a ser bajar el 2, poner la x y a este 2 le voy a restar 1. Y eso va a ser 2x a la 1. Eso se va a ver, así se va a ver mecánicamente, ¿no? Ahora, como dice aquí que x0 es igual a menos 1, sustituimos. Entonces va a ser 2 por menos 1. Error. Aquí hay un pequeño error. Olviden esto. Ah, no, sí estaba correcto. ¿Por qué? Porque no me dio lo que está acá. Pero te explico por qué. Porque solo derivé la primera parte, ¿no? Solo derivé esta parte. Pero faltó derivar esta. La derivada de eso pues va a ser quitarle la x. Es decir, 2 menos 2 es igual a menos 4. Bueno, aquí sí es menos 2, pero faltó derivar esto y pues al final va a ser menos 2 igual a menos 4. Pero por definición se está haciendo primero, ¿no? Ahorita todavía no llegamos a los términos prácticos. Por definición vamos a usar este límite, que sería sustituir pues, lo que vale f de x, que es esto. Es lo que está dado aquí. Esa es nuestra función f de x, ¿no? Aquí está. Y ahora f de x0, que va a ser exactamente lo mismo, pero sustituyendo el menos 1 en vez de la x. Aquí está. Y aquí también. Ahora haciendo operaciones obtenemos esto. Esto se puede factorizar de esta manera. Se puede usar un software, se puede hacer mentalmente. Yo lo hago mentalmente diciendo, a ver, dos números que multiplicados me den menos 3, pero que sumados me den menos 2. Los que me pueden dar menos 3 tienen que ser forzosamente 1 y un 3, ¿no? Y aparte que sumados me den menos 2. Entonces voy a decir el signo de cada uno. Para que sea menos 2, este tiene que ser el negativo y este el positivo. Y ya me quedó esto de aquí, ¿no? Y esto se puede cancelar con el denominador. Y quedó solo x menos 3. Y el límite este, cuando x tiende a menos 1, el límite de la suma va a ser esto. Y menos 1 menos 3 es menos 4. Así es como se demuestra por definición. Es trivial. Da la función f de x igual a 1 entre x. Ok. Cuando x0 pertenece a los reales sin el 0. Le estamos quitando el número 0 a los reales. Para calcular f de prima de x0 se aplica la definición del siguiente modo. El límite cuando x tiende a x0 se tiene esto. Cuando x0 tiende a x0. Entonces multiplicando cruzado y el de abajo por el de abajo se va a obtener lo siguiente. Ahora, observemos que se puede cancelar este con este, o sea, este de aquí con este de acá, y va a quedar este en el denominador. Esto se sabe por la regla del sándwich y con un signo negativo si observamos esto que es aquí. Entonces este va a ser sale como constante y queda el límite de esto cuando x tiende a x0. Y finalmente vamos a tener esto,
que eso después se va a ver con una reglita más fácil. Se puede ver con una reglita que se llama la derivada del cociente, que es el de abajo por la derivada del de arriba. No. Sí, el de abajo por el derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Algo así va a ser. Es decir, si agarras esta función y aplicas la derivada del cociente, después vamos a demostrar que va a ser el de abajo multiplicado por la derivada del de arriba, que es 0, menos el de arriba multiplicado por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 1 entre x cuadrado. ¿Qué sería esto? Ok, consideramos la función f de x igual a raíz de x para calcular la f' de x0 en cualquier x0 positivo. Se tiene que aplicar la definición. Ok, aplicando esta definición, obtenemos pues que f de x es raíz de x. Entonces f de x0 más h es raíz de x0 más h. Menos f de x. Pero sabemos que f de x, bueno, aquí se equivocaron, era menos f de x0, ¿no? Primer error. Creo que es el primer error de las notas. Es f de x0. Y bueno, pues hay que multiplicar por el conjugado, creo que se dice. Arriba y abajo, esto es un 1. Esto es un 1. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Se le llama multiplicar por el, si no me equivoco, era por el conjugado. Algo así era. Bueno, es un truco algebraico que se utiliza mucho para los radicales, ¿no? Para que cuando se multiplique este con este y este con este, se quite la raíz. Entonces queda de esta manera. Queda x0 más h menos x0. Y este se va con este, ahí como se ve. Y queda la pura h arriba. Y abajo quedaba este por la h. El de abajo por el de abajo. Pero finalmente la h se cancela con la h de arriba. Y solo quedó 1 entre esto. Es decir, esto. Pero observemos que al aplicar el límite cuando h tiende a 0, esta h se va a hacer 0 y va a quedar lo mismo en el denominador. 2 veces. Entonces se suma y queda esto. Y listo. Esa es la derivada. En un punto arbitrario x0. Cabe mencionar que no todas las funciones son derivables, como se muestra a continuación. Obvio, van a poner valor absoluto, que es una función continua, pero no es derivable en el 0. Siempre es continua. Y es derivable en todo menos en el 0. O sea, se puede derivar del 0 a la izquierda sin el 0 y del 0 a la derecha sin el 0. ¿Por qué? Porque la derivada de esto va a ser como la derivada de una recta. Va a ser 1. Y la derivada de acá va a ser menos 1. Y ese es el motivo que si tú te pones a ver los límites laterales, ¿qué pasa con los límites laterales alrededor del 0? Aquí. Pues que por izquierda va a ser menos 1 y por derecha va a ser 1. Y como los límites laterales son diferentes, entonces el límite en 0 no existe. Sea f de x igual a la raíz, al valor absoluto de x, con x0 igual a 0. Se tiene que f' de x, la f' de 0 no existe. O sea, la derivada en 0 no existe, ya que, por definición, tenemos esto. Pero esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x entre x.
Calculando los límites unilaterales se tiene lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 por derecha es igual a 1. El límite cuando x tiende a 0, el valor absoluto de x entre x por izquierda, el límite cuando x tiende a x0 por izquierda de esta función va a ser menos 1. Y como los límites laterales son distintos, pues no existe el límite. Por lo tanto, no es derivable en x igual a 0. Eso significa, como el límite no existe, no es derivable, ya que la derivada es un límite. Gráficas de los dos últimos ejemplos se tienen lo siguiente. Aquí está la del valor absoluto, acá está la de x cuadrada, que es una parábola, menos 2x. Como se puede observar en la gráfica de la función que tiene derivada, curva que forma la función se construye de una manera uniforme. Sin embargo, la gráfica donde la derivada no existe presenta un pico. ¿Cuál pico? Pues este pico, ¿no? Esto quiere decir que la función tiene un comportamiento drástico. Por tal motivo, algunos autores suelen utilizar la palabra suave como sinónimo de derivable. Y en general, si una función continua no es derivable, su gráfica presenta un pico. Eso es en términos generales, ¿no? Está diciendo que a veces el teorema va a ser si una función es derivable, entonces es continua en ese punto. Si f es derivable en x0, o sea, en a o en un punto a, entonces es continua en un punto a, pero no recíprocamente. Ahorita lo vamos a ver seguramente. Pero que una función sea continua en x0 no significa que es derivable. Ojo con el recíproco de esto. Solo se vale la ida. Si es derivable, es continuo. En el punto, claro. Pero que sea continua, como el valor absoluto de x, no significa que sea derivable, porque aquí en 0 no lo es. Como se observó en la unidad anterior, también existen los límites unilaterales y son muy útiles para calcular el límite de una función. Estos son aplicados al concepto de la derivada. Así es, en efecto. Definición 3.1.2. Seguramente la vamos a necesitar. Así que vamos a... Sea f de x una función de la derivada, una función definida en un intervalo i que contiene x0. Es decir, que el dominio está más o menos así. Este es el intervalo i. Y aquí está x0. Se dice que f de x tiene derivada por la izquierda de x0 o que es derivable por la izquierda de x0 si solo si existe el siguiente límite. Bueno, aquí puedes ver el menos, ¿no? Es si el límite unilateral existe por izquierda. Y análogamente para el de la derecha, aquí está. Ahí está el pequeño símbolo de más y en el otro el de menos. Teorema f de x. Teorema 3.1.3. Sea f de x una función definida en un intervalo i que contenga x0. Entonces, f de x es derivable. Es derivable en x0 sí, solo sí, la derivada por la derecha y por la izquierda en f de x en x0 existen y son iguales. Ojo. Este es muy análogo al teorema que te dice. De hecho, aquí dice, es una consecuencia inmediata de los límites unilaterales. Que si el límite por izquierda y por derecha existe y son iguales, entonces el límite existe. Es lo mismo. F de x es derivable en x0 significa que el límite existe. Pero eso ocurre si solo sí, pues la derivada por la izquierda, o sea, el límite por izquierda y el límite por derecha, de f de x en x0 existen y aparte son iguales. Es consecuencia inmediata de la relación que hay entre la existencia de los límites unilaterales y la existencia del límite. Es trivial e inmediato, ¿no? Es lo mismo, solo dicho de otra manera. La derivada por la derecha y por la izquierda son muy útiles en el cálculo de la derivada de una función definida a secciones, como se muestra a continuación. Dada una función
f de x, que es x cuadrada si x es menor o igual a 1. O sea, se va a ver como para todos los x del dominio que estén menores o iguales a 1, va a ser como una parábola, ¿no? Que pasa por el 0. Va a ser así, ¿no? Viene así. Y si x es mayor que 1, es menos 2x más 1. Si no me equivoco, como la pendiente es negativa, o sea, esta va a ser pues, algo así. Bueno, va a ser una recta así, pero no sé dónde va a estar. Creo que va a estar desplazado hacia la izquierda. Ahorita van a poner la gráfica seguramente. Bueno, no la pusieron. Bueno, no se necesita. Pero se puede resolver analíticamente la derivada aplicando la definición. Por ejemplo, aplicando la definición de derivada por la izquierda se tiene lo siguiente. Obviamente, como estos ya habíamos dicho son polinomios. Ese es un polinomio de grado 2. Este es un polinomio de grado 1. Va a ser siempre continua, pero vamos a analizarlo. ¿Qué pasa en el 1? ¿Qué pasa cuando nos estamos acercando al 1? Por izquierda y por derecha. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí el límite por izquierda va a ser menos 2. Vamos a ver por qué. Bueno, sustituyendo, tenemos esto. Factorizando, tenemos esto. Cancelando arriba y abajo esta parte. X menos 1 entre X menos 1. Porque observemos que X menos 1 no es 0. Como X tiende a 1 por izquierda, entonces X es distinto de 1. Pero esto implica que X menos 1 es distinto de 0. Por lo tanto, se puede cancelar arriba y abajo. De ahí que tenemos el límite de una recta, o de x más 1, digamos. Ahí el límite de la suma y da menos 2. Trivial. Por otro lado, aplicando la definición de la derivada por izquierda, se tiene lo siguiente. Pero también es menos 2. Haciendo operaciones algebraicas, se cancela análogamente. Y a ver, aquí hay algo raro. S3, otro error. Aquí hay otro error. Es el segundo error que encuentro. S3 no va ahí, ya que x menos 1 entre x menos 1 es igual a 1, no a 3. Como ambas derivadas son iguales, se concluye que f' de 1 es igual a menos 2. Y continuamos. Propiedades de la derivada. Ojo, si f de x es derivable en x0, entonces f de x es continua en x0. Predecible. Tenía que ser, ¿no? Pero no recíprocamente. No podemos decir que si f de x es continua, entonces es derivable. Eso no lo podemos decir. Recordemos las propiedades de lógica. P entonces Q. No siempre equivale a Q entonces P. No es siempre. A menos que fuera un sí, solo sí. Es decir, esto solo es un condicional. Pero P sí y solo si Q, este sí va a ida y regreso. Este sí es condicional y recíproco. Es decir, esto es equivalente a P, entonces Q, unión o Q, entonces P. Esto es una O. Es decir, P.
¿ok? Por eso es que es derivable. A veces vienen en una posición más como Q si P. Esto es confuso a veces. O sea, puedo decir, f de x es continuo si es derivable, porque este sí indica, o sea, es un indicador de premisa, es un indicador de hipótesis. Esta es mi hipótesis. Y este es un indicador de conclusión. Esto es lo que puedo usar para llegar a esto. La hipótesis, o sea, esto de aquí de la izquierda, se usa para llegar a esto. Si es derivable, obviamente va a cumplir esta definición de derivable. Tienes esto. Multiplicas por este 1 tramposo. Esto es un 1. Y sabemos que es distinto a 0 porque por esta tendencia. Por eso es que lo podemos poner en el denominador. Haciendo un pasito algebraico que es pasar este denominador para acá. Recordemos que esto significa que es derivable, ¿no? Entonces por eso se cambia por f' de x0. Pero eso no importa mucho, porque esto va a ser 0 en el límite. Y 0 por cualquier cosa va a ser 0. Entonces que tenemos que esto de aquí es igual a 0. Pero si eso es igual a 0, significa esto también. Porque si tú despejas de aquí este f de x0, vas a tener esto. ¿Y esto qué significa? Por la definición de continuidad. Que el límite cuando f de x cuando x tiende a x0 sea f de x0, eso significa que es continuo por definición de continuidad. Ok, reanudando, lo tenía en pausa, vamos a reanudar la explicación. Aquí mismo dice, cabe mencionar que el inverso de este teorema no es válido. Es decir, la continuidad no implica la existencia de la derivada. Por ejemplo, en la sección anterior se muestra que el valor absoluto de x es continuo en 0. Sin embargo, la derivada en 0 no existe. Ese es un contraejemplo muy inmediato. Además, como consecuencia inmediata se tiene lo siguiente. Si f de x es discontinuo en x0, entonces la derivada no existe. ¿Por qué? Porque es el contrarrecíproco. O sea, por lógica, sabemos que P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Es decir, si F no es continua, entonces no es derivable. Ojo, es muy diferente a esto. No es lo mismo. Uno es la negación de la implicación. Esto se ve en lógica, ¿no? Entonces, si es discontinua en x0, no es derivable en x0. No existe. Ahora toca el turno de presentar el comportamiento de la derivada respecto a las operaciones algebraicas de funciones. Aquí están las operaciones que van a utilizarse. Ojo, este teorema va a ser muy citado. Creo que el más citado hasta ahora. ¿Por qué? Porque gracias a él vamos a poder calcular derivadas de manera muy rápida. Teorema 3.1.3. 3.1.3. Y pues estas van a ser las fórmulas, digamos, para derivar. Pues aquí están las demostraciones, las voy a ver rapidito, aunque solo es aplicar las definiciones, ¿no? Por ejemplo, la demostración de I. Sabemos por hipótesis, dice aquí que f de x y g de x son dos funciones derivables, ¿no? Que van a cumplir dos funciones derivables, pues esto y esto. Entonces, al hacer la suma de f
más g de x, por definición va a ser esto. Haciendo operaciones algebraicas, bueno, usando la definición de suma de funciones obtenemos lo siguiente. Usando la conmutativa y la asociativa vamos a obtener lo siguiente. Observe si se cambió de lugar este con este. Se asoció entre paréntesis. Y observemos que podemos separar el denominador en dos partes, o sea, aquí y acá. Pero por hipótesis sabemos que esto es f' de x0 y este es g' de x0. El límite. El límite de esta suma va a ser esto. Y pues las otras demostraciones no son análogas, pero pues también son muy algebraicas, muy truquito algebraico, sumar, restar en cero, ver que es derivable esta parte, y va a quedar afuera. Entonces el límite del producto va a ser el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Yo se le digo el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, es lo mismo. Está conmutado. Aquí está la demostración del de la división, que va a ser el de abajo, o sea, el denominador, multiplicado por la derivada del de arriba, del numerador, menos, cuando es división es un menos, el de arriba multiplicado por la derivada del de abajo. Aquí está. Todo eso dividido entre el de abajo, o sea, el g al cuadrado. Esa va a ser la formulita. Aquí está la demostración, muy algebraica también. Se utiliza la definición, definición de función, bueno, de la función, ¿no? F entre g de x es f de x entre g de x. Luego en la tercera igualdad se multiplica cruzado, o sea, este por este, el de abajo por el de abajo, se obtiene esto. Juntando estos, se sumó y se restó esta parte, sí, con esto. Se sumó y se restó esto mismo, que es un 0, para agruparlo, ¿no? De esta manera conveniente. Y poder tener esta forma de aquí, ¿no? Y esto. Que esto por definición pues es g' de x, 0. Y esto es f' de x, 0. Es esta parte de aquí. Y esta de aquí. Y lo demás queda igual. Y ya el de abajo al cuadrado pues va a ser porque este por este es igual a esto. Es muy algebraico. No se claven mucho en esta demostración. Es muy algebraica. No necesitan aprendérsela. Pueden entenderla y ya con eso es suficiente. Y si no, pues tampoco es indispensable entender la profundidad, sino que es muy algebraica en realidad. Y pues como consecuencia anterior se tiene un corolario, un resultado inmediato. Dice, para todo c real y toda función f de x, si f de x es derivable en x0, entonces la derivada de c por f de x es c por la derivada de f de x en x0. Es decir, esto se llama una propiedad de linealidad, que si tienes la derivada de c por una función, pues la linealidad es sacar la c y seguir con la derivada de f. Es una propiedad de linealidad. Hay otras. Se utiliza la fórmula de la derivada constante y la del producto del siguiente modo. En efecto, sí. El primero por la derivada del segundo más
el segundo por la derivada del primero. Pero esta derivada del primero de la derivada de una constante es 0. Entonces todo esto se va. Y queda solo esta parte. Pero esto es c por la derivada de f de x en x0. Y listo. Para toda n natural y todo x0 en real, se tiene que la derivada con respecto de x, de xn, es igual a n por x a la n menos 1. Es como si se bajara esta n para acá. Vamos a derivarlo. Se va a poner así. Vale, está muy alejado. Se pone aquí y a este se le resta 1. Ok. Se procede por inducción sobre n. Así que esta demostración me la voy a saltar porque probablemente muchos de la ingeniería no la van a entender del todo. Pero en resumen, se muestra para n igual a 1. Y luego se supone que es válido para n igual a k. Y demostramos para k más 1. Entonces, haciendo eso con trucos algebraicos, con las propiedades, las hipótesis, se obtiene lo deseado, ¿no? Ahí pueden analizar ustedes la demostración. Dado un conjunto finito de funciones diferenciables en x0, entonces, si tenemos la suma de funciones, la derivada de una suma de funciones es la suma de las funciones derivadas. No sé si eso se entiende. La derivada de una suma de funciones finitas n de x es igual a las derivadas individuales de cada función sumadas, ¿no? O sea, f1 más f2 hasta fn de x prima, o sea, la derivada de eso va a ser la suma de derivadas. Eso se puede decir como la derivada de funciones en suma es la suma de las derivadas de las funciones. Se hace por inducción utilizándolo, pues sabiendo que es válido para 2 y para 1. Para n igual a 1 es válido. Para n igual a 2 también. Por lo que ya demostramos acá en el teorema 3.1.3. Es esta, ¿no? Eso es para n igual a 2. Y ya con eso procede la inducción. Casi siempre cuando pasa esto, cuando n para válido para n igual a 1 y para n igual a 2, casi es intuitivo que por la propiedad asociativa, esto queda también por la propiedad asociativa y la inducción, ¿no? Porque ya se vale para n igual a 2, es decir, pero si tuviéramos otra k, se puede asociar, ¿no? O sea, este con este, y la suma de funciones es otra función. Entonces se vuelve a aplicar para n igual a 2 y ya quedó. O sea, esta se volvió una sola función. Por los paréntesis nada más, por agruparlos, por asociarlos. Entonces, por eso funciona la inducción. Dada la función 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2, calcular la f' de x. Esto va a ser trivial porque por la fórmula, o sea, mecánicamente se puede ver así. Este 3 pasa a multiplicar al 5 y al 3 de arriba le restamos 1. Eso va a ser la derivada del primer término. ¿Cuánto sería? Bueno, ahorita vemos. Luego hacemos lo mismo con este, 2 por 4. Y a la x le restamos un 1. Y finalmente la derivada de una constante es 0. Entonces 3 por 5, 15. X, 3 menos 1 es 2. Más 2 por 4, 8. X a la 2 menos 1. Es decir, 2 menos 1 es x a la 1. Y este 0 pues ya ni lo pongo. Entonces esta es la derivada de la función anterior f de x. Y aquí la hacen por partes, utilizando el teorema 3.1.3. La derivada de 3 sumandos. Uno es constante, uno es cuadrático y uno es cúbico. Es un polinomio. Se reparte la derivada de la suma, ¿no? La derivada de cada sumando.
esta derivada es 0. De aquí se sale el 4 y de acá se sale el 5. Luego la derivada de 3x al cubo, perdón, de x al cubo es 3x cuadrada. La derivada de x cuadrada, se baja el 2, se le resta 1 a la x exponente y queda 2x. Ya multiplicando número por número, tenemos 15x cuadrada más 8x. Observación. Para agilizar el cálculo de la derivada de un monomio, tienes que observar la potencia, que la potencia multiplica el coeficiente y esta disminuye en 1. En símbolos lo anterior se expresa así. Sí, o sea, lo que trata de decir esto es que si tienes la derivada de esto, cxn, pues la derivada lo que va a pasar es que se va a bajar la n y aquí se le va a restar 1. Ya quedó esta parte, ¿ve? Primero era esto y se convirtió en esto. O sea, la derivada de esto se va a convertir en esto. Es como si le estuvieras aplicando una función. La función de x que agarra a esta como argumento y te devuelve n por c x a la n menos 1. Ok. Pero no es una función, pues. Pero es como si lo fuera. Es como si se puede ver de esa manera. Es un límite. Observa cómo se aplica, lo explicaba en el párrafo anterior. Bueno, es trivial, ¿no? Aquí se está bajando el 2 y 2 por 3 es 6. Y 2 menos 1, pues es 1, ¿no? Por eso quedó 6x. Aquí se baja el 7 por 5, 35, pero está multiplicado por un menos. Y 7 menos 1 es x a la 6, ¿no? X a la 7 menos 1 es x a la 6. Es decir, x a la 7 menos 1 es igual a... Por eso quedó esto. Aquí pues se va a bajar el 6 por 8, 48. Como es un menos, ahí está. 8 menos 1, 7. Aquí está. 5 por 3, 15. 5 menos 1, 4. Ahí está. Trivial. Demostrar que la derivada de 1 entre x a la n siempre va a ser igual a n menos n entre x a la n más 1. Bueno, una forma rápida de ver esto es que 1 entre x a la n es igual a x a la menos n. Aquí lo demostraron con la fórmula del cociente, o sea, aquí están usando la fórmula del cociente el de abajo por la derivada del de arriba, que este va a ser un 0, aquí está, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces aquí esto se va porque es un 0 y queda menos 1 por n, x a la n menos 1, entre x a la 2n. Pero observemos que x a la n menos 1 entre x a la 2n, esto va a ser igual a, le eliminamos un n de arriba con un n de abajo, entonces es x a la menos 1. O sea, esto va a ser igual a x a la menos 1 multiplicado por x a la n, obviamente, ¿no? Y abajo va a ser x a la n por x a la n. Entonces eliminas este con este, y esto va a ser igual a 1 entre x a la n más 1. Es decir, queda esta parte de abajo, multiplicando ya por la n que quedaba arriba, que no la incluimos aquí. Pero bueno, la otra forma más fácil que veo yo es hacer esto. Luego derivamos, o sea, aplicamos d entre dx, derivamos y vamos a obtener menos n multiplicado por x a la menos n menos 1. Esa es la derivada. Pero esto es lo mismo que menos n entre x a la n más 1. Y es lo mismo. Observemos el color verde. Esto
es lo mismo que esto, ¿no? Nada más que lo hice utilizando la anterior, ¿no? Pero bueno, aquí lo hacen con el teorema 3.1.3 y el corolario 3.1.5. Acuérdate que le dije que se iban a estar citando mucho esto, no solo en las notas, también en la tarea, porque se van a utilizar las fórmulas, ¿no? Para ser más prácticos. Cabe mencionar que este último ejercicio muestra la fórmula, esta, ¿no? También es válida cuando las potencias son negativas. Justamente es lo que acabo de hacer. O sea, lo hice con este, que es potencia negativa. Observa cómo se aplica el comentario anterior. Es trivial, ¿no? Este x a la 2 subo como x a la menos 2. Entonces ya se baja el menos 2 a multiplicar al 3. Y se le resta 1. Menos 2 menos 1 es menos 3. Y menos 2 por 3 es menos 6. Y entonces queda así. Análogamente los siguientes dos puntos. Calcular la derivada de este cociente. Recordemos que va a ser el de abajo por la derivada del de arriba, que va a ser pues 8x menos 3. De puro ojo se puede ver esto. Le quitas este 2 lo bajas aquí, va a ser 8. Menos 1 va a ser x. 8x menos, y a este 3x le quitas nomás la x y ya quedó la derivada. Entonces, y se ve 8x menos 3. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Haciendo esas multiplicaciones, arriba queda lo siguiente. Y ya eliminando términos, pues va a quedar así. Y ahí está la derivada. El de abajo lo dejamos igual porque no es necesario desarrollar más. Entonces la derivada de esta función que está aquí es esto de acá. Pues aquí es la derivada del producto. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí está otra vez citado el teorema 3.1.3. Y aquí está, ¿no? La derivada. Pues vamos a usar esta fórmula, que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. En la introducción que voy a hacer voy a explicar esto rapidito para que sea lo práctico que es, para que esto, cuando lo estén escuchando esto, sea más práctico, ¿no? Entonces en mi video introductorio voy a estar explicando así de manera práctica cómo funciona esto, aunque seguramente ya lo saben muchos de ustedes. Bueno, sigue la regla de la cadena, que eso es lo que queríamos llegar, ¿no? Que por ejemplo va a funcionar así. Si quiero derivar una función, digamos, la derivada de f de x va a ser, vamos a poner otra, la derivada de f de g de x, bueno, así tampoco se denota. La derivada de la composición va a ser lo siguiente: f' de g de x multiplicado por g' de x. Si no me equivoco es así. Ahorita lo vamos a ver, para no fallar, pero era algo así. Es decir, primero se deriva lo de afuera y se queda con el mismo argumento. De ahí se deriva lo de adentro el argumento. Ahora toca el turno de presentar la derivación de una composición de funciones. Esta relación se le conoce como la regla de la cadena, ya que la derivada convierte una cadena de composición de funciones en una cadena producto de derivadas. Voy a detener la grabación para empezar este tema porque se me hace muy relevante empezarlo de cero. El video, pues, continúa.